Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Vamos a continuar, hermanos, esta mañana hablando sobre transición. Esa es la palabra que Dios habló a nuestra vida para Ministerios Evangelísticos Visión de Fe. El 2024, el 5784, es un año de transición. Génesis capítulo 13, por favor. Génesis 13, versículo número 8, vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Así que Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Si somos acuciosos en la lectura, nos vamos a dar cuenta que este proceso al cual Dios metió a Abraham es un proceso de cambio. Aquí es todavía Abram, no es Abraham con la letra H, que es la letra del Espíritu, ¿verdad? Esa H cambia todo, hermano, de un padre enaltecido a un padre de multitudes. Ese pequeño cambio, si es que se le puede llamar pequeño. Por eso la H está en la palabra shofar, por eso la H está en la palabra Yeshua, porque muestra, hermanos, la obra del Espíritu Santo trayendo lo divino a lo humano. Eso es lo que ocurre realmente cuando el Espíritu Santo mete a las personas a un proceso de transformación. Él es el elemento activo que cambia y no puede faltar el Espíritu Santo en un proceso de transición. Entonces Dios se ha propuesto seguramente cambiar al padre altivo a un padre de multitudes, y lo hace en medio de un proceso complejo, en un proceso donde la razón no encuadra, hermanos, en ningún momento, porque el proceso de Abraham y su esposa no es un proceso razonable. Por eso yo insisto, hermanos amados, que se tiene que despertar nuestro espíritu al propósito de Dios. Se tiene que despertar nuestra mente a la revelación del Señor, para que no vayamos a pasar nosotros inadvertido el tiempo de visitación que seguramente Dios ha traído a nuestra vida. Abraham está siendo ya objeto del propósito de cambio del Señor, pero él tiene que rendir su humanidad. Él tiene que tomar acciones, él tiene que emprender cosas para que se lleve a cabo completamente el proceso transicional o de cambio. Esa expresión trans significa a través de, ¿verdad? El método que Dios va a utilizar. En la obra del Señor, en la iglesia y en nuestra vida personal, necesitamos desarrollar la capacidad de discernir los tiempos y saber cuándo es el momento. ¿Cuándo es el tiempo exacto en el que el Señor nos está trabajando para que respondamos positivamente y que no nos vaya a ocurrir lo que le pasó a Israel, hermano? El Señor Jesús lloró delante de Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que no entendiste el tiempo de tu visitación. Otra versión dice que no entendiste tu tiempo, porque Dios había propiciado todo. Dios había puesto en bandeja el propósito revelado, pero la gente no lo entendió, y como el Señor es respetuoso de la capacidad de escogencia, el tiempo pasó y fueron muy pocos, porque no puedo decir que ninguno lo aprovechó. Hubo gente, hermano, que sí estuvo apercibida del propósito y pudieron recibir las brisas, digámoslo así, de ese torrencial de bendición que Dios estaba trayendo para el pueblo de Israel. Por eso hay que discernir los tiempos, para que sepamos cuándo es el tiempo del Señor, porque Él siempre tiene su hora. En ocasiones su reloj no está sincronizado con el nuestro, el kairos no está sincronizado con el cronos, que es el tiempo humano, y el kairos es el tiempo favorable, es el tiempo del Señor para hacer las cosas, y por eso la revelación es importante para que vayamos acomodando nuestra vida al tiempo de Dios. Hermanos, es de verdad un ultraje contra la palabra
el pretender que Dios se acomode a lo humano. Ese es el evangelio posmoderno. Ese es el evangelio ultramoderno, quiero decir, el evangelio de hoy, que pretende que la palabra y el propósito se acomoden al ser humano, cuando la Biblia nos grita que es el ser humano el que se tiene que acomodar al propósito del Señor, porque Él es Dios, Él es soberano, Él es majestuoso y nosotros somos barro nada más, ¿verdad? Aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor, usted que cree esa verdad, aleluya. Por eso, hermanos, en los evangelios encontramos el prototipo, ¿verdad? El ejemplo, el modelo original del evangelio verdadero, porque Jesús vino a eso. Jesús vino a mostrarnos cómo se vive el evangelio. Para eso vino el Señor, para enseñarnos el camino, para darnos el ejemplo, para que nosotros veamos cómo Él pudo trascender en los tiempos al propósito y a la voluntad del Señor en medio de oposiciones terribles, hermano, en medio de oposiciones generalizadas, porque el Señor vino y dice textualmente el apóstol Juan en el capítulo 1 que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso no se puede cambiar. Y creo que el mundo sigue igual, amando más las tinieblas que la luz bendita del evangelio. Y el Señor pudo trascender, hermano, apegado al Padre, tomado de la mano del Espíritu Santo. Por eso él dijo que cuando el Espíritu viniera, iba a provocar en usted y en mí lo mismo que provocó en Él. Guiarnos a toda verdad, guiarnos a toda justicia. No es ocioso que cada mañana al abrir nuestros ojos encomendemos nuestra vida al Espíritu Santo, porque Él es amigo. El Espíritu Santo es alguien que está muy cercano y que fue enviado y fue puesto a nuestro lado para que todos los días de nuestra vida esté a la par de nosotros, hermano. Eso es lo que significa la palabra halos paráclitos en el griego. Uno que es llamado a la par para ayudar. Y lo que significa es que el Espíritu Santo nunca nos abandona. Escuche bien esto. Ni siquiera en los tiempos de debilidad, por no llamarle tiempos de pecado. Yo recuerdo las palabras del fundador de nuestra misión que decía: si tú entras a la cantina, el Espíritu Santo entra contigo. Y eso nunca lo olvido. Amén. Porque el Espíritu Santo es fiel compañero. Aún en los tiempos de debilidad o tiempos de pecado, no nos abandona. Por eso es que la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y por eso Pablo le aconseja a Timoteo que no contriste, que no entristezca al Espíritu Santo, porque en el tiempo de transición tenemos que caminar con Él, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo sería enviado por el Padre para guiarnos a la verdad y a la justicia. En otras palabras, para encaminarnos hacia Cristo, porque Cristo es la verdad y la justicia personificados, hermano. Aleluya. Démosle gloria al Señor Dios Todopoderoso y que se alumbre nuestro sentido para captar la revelación del Señor esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. En los evangelios encontramos en repetidas ocasiones expresiones como esta: la hora no ha llegado. Por ejemplo, a María en las bodas de Caná de Galilea le dijo el Señor: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Mire cómo el Señor tenía un itinerario. Pero también encontramos expresiones como: esta es la hora. Ahora es, le dijo el Señor a la samaritana, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mira, hermano, el proceso de ese diálogo entre Jesús y la samaritana es sumamente interesante, porque ahí está expresada la gracia en plenitud total, hermano. Ahí está la gracia manifiesta a una mujer que había tenido una vida complicada, ¿verdad? Y que había tenido ya muchos maridos y que no había logrado la plenitud. Pero aparece el Señor y comienza a mostrarle su gracia. Y la mujer al principio está reacia y le dice: ¿cómo tú me hablas siendo tú un judío? Sabiendo que soy samaritana, porque tú sabes bien que no hay trato entre judíos y samaritanos. Si usted analiza las palabras originales, ahí habla que ellos no podían ni verse, hermano. No era normal que un judío le hablara a una samaritana. Es más, en vía pública, una calle, el judío no le habla, pero ni siquiera a su propia esposa. Van caminando, van delante, y para el judío es una vergüenza
hablarle públicamente a su mujer. Por eso a veces siento que hay muchos judíos entre nosotros, ¿verdad? Eso no debe ocurrir, pero es el credo de ellos, es su idiosincrasia con su propia mujer. Ahora imagínese hablarle a una samaritana, que eran menospreciados por los judíos, y había una razón, que los samaritanos eran ambivalentes, hermano. Vivían en la parte norte de Israel, y cuando el enemigo venía, ellos renunciaban a su ciudadanía judía. Nosotros no somos judíos, somos samaritanos. Pero cuando le iba bien al pueblo judío, nosotros somos judíos. Por eso también hoy por hoy hay muchos samaritanos, ¿verdad? Que cuando las cosas van bien están, y cuando las cosas van mal no están. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión. Entonces mire, el marco histórico cultural por lo cual le dice la mujer: ¿cómo tú me hablas siendo judío? Porque el Señor está rompiendo barreras. Él vino a quebrar las barreras de pensamiento que los hombres han puesto, porque este evangelio glorioso de gracia, de transición y de cambio es un evangelio que nos va a llevar a dimensiones insospechadas, donde el Señor va a mostrar el anhelo grande de su corazón de bendecirnos, de prosperarnos, de levantarnos, de llevarnos a cosas extraordinarias que Él ya preparó para nuestra vida. Aleluya. Si usted lo cree, dele gloria al Señor, hermano, esta mañana, porque es el tiempo de la visitación del Señor para su pueblo y para su iglesia. Bueno, el punto es que el Señor conocía los tiempos y le dijo a la samaritana: ahora este es el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre está buscando. ¿Y sabe por qué dice que el Padre estaba buscando? Porque no había adoradores, hermano. El Señor estaba asqueado del culto farisaico, de ese culto sin fruto, de ese culto religioso, de ese culto humano, porque habían perdido las aristas de lo divino, y el Señor tuvo que venir a enseñarle. Y la mujer entra en un crescendo de revelación, ¿verdad? Porque comienza a verlo y le dice: yo me sospecho que tú como que eres maestro. Después le dice: como que tú eres profeta. Y después le pregunta a la mujer osadamente: ¿por casualidad no sabes tú algo del Mesías? Y le dice el Señor: yo soy. Yo soy. Se le reveló, hermano, con el nombre divino de Yahweh. Soy el que soy, ¿verdad? Y yo soy. Y cuando la mujer tuvo la revelación y entendió que estaba delante del Dios Todopoderoso, su vida fue transformada. Dice que corrió a la aldea a comunicarles a todos lo que había visto, porque el poder del evangelio no cambia, es el mismo. Los discípulos de la iglesia incipiente decían: no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y que hemos oído. Por eso no me explico por qué la iglesia está callada en el tiempo en el que todavía la proclamación está abierta. El 31 yo le expliqué que en la numerología hebrea estamos todavía nosotros bajo el efecto de la letra Pei, que tiene la forma de una boca que está proclamando. Y también le anuncié que curiosamente esa letra va a cambiar en el 2029 para entrar al 2030. Yo me pregunté, hermano, el día que estaba estudiando, y le dije al Señor: ¿por qué cambia la letra de la anunciación? La única que está proclamando a Cristo es la iglesia verdadera. Entonces, si la letra Pei desaparece en el 2029, probablemente el Señor se ha llevado a su iglesia, aunque a mí no me gusta hablar de fechas, ¿verdad? O probablemente no vamos a tener la libertad para predicar este evangelio. Por eso aprovechemos, hermano. Ese es un tiempo para aprovechar, porque con Cristo el que no recoge, desparrama, desperdicia, desaprovecha. Ese es tiempo de ser como esponjas, que estemos absorbiendo la palabra que sigue saliendo de la boca del Señor. Esa palabra que nos va a llevar al cambio, a la transformación, como llevó a este padre enaltecido a ser un padre de multitudes, hermano. Abraham tenía sus reservas cuando él se le revela en el encinar de Mamre. Yo entiendo el caos y la crisis que Abraham está viviendo. Está frustrado. El viejito tiene ya 100 años y la esposa 90, y él decía: ¿de qué forma voy a tener familia? ¿De qué manera voy a lograr tener una prole? Porque él decía: al único que tengo es a este Damaseno nada más, al siervo Eleazar. Y lo dice con menosprecio porque no tenía heredad.
Aparece el Señor y le dice 8 palabras, si no recuerdo mal, que le cambiaron la vida. No temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. 8 letras. No temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Y lo metió en una transición, porque le dijo: sal de la tienda y cuenta la arena del mar, cuenta las estrellas del cielo. 2 actos diferentes, ¿verdad? Abraham tuvo que cruzar la puerta Dalet, que es la puerta que nos lleva a la transición. Y cuando obedeció a Abraham y cruzó la puerta, le cambió la vida. Y le dijo: Sara, tu mujer, va a concebir. Y la viejita que estaba, no sé de qué forma estaba escuchando, pero estaba escuchando, ¿verdad? Dice que se rió del otro lado de la tienda. Cuando Dios anunció: Sara va a concebir, se rió. Y Dios dijo: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Mire el proceso, hermano. En el proceso de transición hay que quitar la incredulidad. En el proceso de transición no hay que esperar que las cosas fluyan en un plano natural, porque explíqueme usted que anciano de 100 años con una ancianita de 90 tiene un hijo. Esa es una locura. Pero Dios, hermano, Dios es especialista en hacer posible lo que es imposible para los hombres. Amén. Le cambió la vida, hermano. Y Abraham recibe la palabra y nace Isaac al tiempo, ¿verdad? Y de ahí levanta Dios una nación que está por todas partes del mundo, hermano. Grande la nación judía. De un anciano, de una ancianita, mire las cosas que hace Dios. Entonces en la transición no esperemos que todo fluya racionalmente y en el plano natural, porque este es el tiempo en el que Dios nos va a llevar a cosas sobrenaturales que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, que no han subido a corazón de hombre, porque eso ha preparado Dios para los que le amamos con todo el corazón y que estamos expectantes, hermano, del cambio que Dios va a propiciar en este tiempo glorioso. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, mire pues, tenemos que estar muy atentos y observando los factores del cambio, como lo hizo Abraham, porque él vio aspectos de cambio. Y viene a mi mente las palabras de Pablo, que también estuvo en procesos de transición, hermano, bien marcados. Y Pablo fue el que dijo: sé estar en abundancia y sé estar, diga conmigo, sé estar en abundancia y sé estar en escasez. Aunque para nosotros solo es un dicho, pero para Pablo era una realidad. Uno se goza en la abundancia, pero ¿qué tal en la escasez? Son buenos los tiempos de escasez, porque nos permiten valorar los tiempos de abundancia. Amén. Mire, curiosamente, Abraham tuvo un tiempo de escasez, que era parte de la transición. Versículo 6, por favor. O leamos desde el 5. Génesis 13, 5 y 6. ¿Estamos ahí? También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. La bendición era para Abraham, no para Lot. Pero dice también Lot, que andaba con Abraham. Hermano, nosotros tenemos que tener desarrollado el sentido de percepción para saber cuando Dios envía bendición sobre una persona, sobre los íconos de bendición que Dios ha elegido en la tierra. A Lot jamás lo incluyó Dios en el plan. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Tenés que romper con todo tu entorno familiar, porque yo te quiero bendecir a ti. Y quizá quería bendecir a su familia, pero en el tiempo de Dios. Y Abraham, movido en su humanismo, se llevó a su sobrino. Tal vez era querido por él, ¿verdad? Tal vez lo miraba como un hijo. Yo no sé qué pasó en el corazón de Abraham, del padre de la fe, y se lleva a Lot. Y por caminar con Abraham, hermano, tenía ovejas, vacas y tiendas, porque andaba con Abraham. Aquí dice también Lot que andaba. Esa expresión, que andaba con Abraham, es para decirnos que la bendición era para Abraham, no para Lot. Pero como estaba cerca, lo alcanzó la provisión del Señor. Ahora el versículo 6. Pero la tierra
no podía sostenerlos para que habitaran juntos. Hay una versión que dice que la tierra era escasa, no sé si alguien la tenga. ¿Aló? ¿Cómo dice su versión bíblica? No era suficiente, eso está bien. Ahí está, no bastaba, era escasa, porque porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Esa es la verdadera prosperidad. No podemos nosotros cerrarnos a la prosperidad, porque el hecho de que haya una prosperidad falsa y mentirosa, eso no niega la verdad de que Dios quiere que tú prosperes y que yo prospero. Amado, le dijo el apóstol Juan al discípulo Gayo, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es que el problema es que haya prosperidad material sin prosperidad del alma. El problema es apuntalar a la abundancia de riquezas sin buscar a Dios. Pero si tú buscas a Dios, hermano, te van a perseguir las bendiciones. Vas a estar aumentado en todo, prosperado. Porque el propósito de Dios es que tengamos abundancia también. Dios no da de una forma pichicata, ¿verdad? Él da, medida buena, apretada y remecida, dice la Escritura. Dios cuando da a manos llenas, porque así es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos se gozan por tener un Padre maravilloso, hermano, que tiene compasión de su pueblo, de su heredad, de sus hijos? Aleluya. Bueno, entonces Abraham comienza, hermano, a ver el ámbito. Y la tierra no era suficiente, no bastaba, no podía sostenerlos para que habitaran juntos, dice acá, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar, ya no cabían. Eso hay que prestarle atención. Cuando comienza en nuestra vida un proceso de apocamiento, cuando nuestro radio de movilización comienza a apretarse en nuestra vida, es porque Dios nos quiere llevar a una transición. Amén. La escasez nos muestra que hay cosas que tienen que cambiar, hermano. Comienza a crecer dentro de nosotros ese sentido de insuficiencia, y esa es una pauta muy clara del Espíritu, que tenemos que entrar al cambio, que el ámbito es insuficiente y que Dios nos quiere llevar a algo mejor. La tierra insuficiente casi enferma nuestra alma, porque no sentimos la devoción, porque no tenemos el deleite, porque es más, yo pensaba, hermanos, ayer que estudiaba esto, que la tierra escasa nos conecta incluso con la esclavitud de Egipto, porque en Egipto todo lo tenían racionado, no tenían la sobreabundancia que ellos deseaban, eran esclavos, les daban poco y les exigían mucho. Entonces, cuando las cosas comienzan a escasear en nuestro interior, porque podemos tal vez tener de todo, pero que nos falte la presencia del Señor, ya es un problema crítico y caótico, hermano, porque separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Ahora, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Pero la tierra escasa, el ámbito de apocamiento, el ámbito de yermo espiritual, enferma el alma y nos tiene que dar la pauta de que tenemos que hacer algo, estar atentos, observando qué otros factores Dios nos revela para saber que es el tiempo de nuestra transición a las cosas grandes que Dios ha preparado. Y mire, dice ahí mismo el versículo 6, la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran muchas, eran tantas, dice aquí, que ya no podían habitar juntos. Mire ese contraste, tener mucho en tierra escasa. Eso parece que no suena lógico, pues, pero era el caso de Abraham y de Lot, más de Abraham, que tenía mucho, pero el lugar no era el propicio. Ahora yo me pregunto, ¿qué apocó a Abraham? Y fue la compañía de su sobrino Lot. Porque en la transición uno tiene que saber, hermano, hasta con quién camina. Jesús dijo, el que no aborreciere a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos,
no puede ser mi discípulo. Porque hay relaciones familiares que apocan nuestro espacio de bendición. Eso óigalo con oídos circuncidados y por favor dijéralo. No va a decir, dice el pastor, que va a aborrecer. Aunque la palabra aborrecer en el griego significa amar menos. Si usted ama más a sus padres que a Dios, usted peca. Yo peco si hago lo mismo. Si amo más a mi esposa, a mis hijos que a Dios, yo estoy en pecado, hermano. Porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero en ocasiones miramos un corazón dividido y tenemos porcentajes de amor para Dios, hombre. Si realmente nosotros entendiéramos el principio de la palabra y amáramos a Dios por sobre todas las cosas, nuestra vida sería diferente, hermanos. Pero hay que experimentar, hay que probar los principios que Dios ha trazado en su palabra. Entonces mire pues el conflicto que Abraham tenía: una tierra escasa y una provisión abundante. Eso no hace parangón, ¿verdad? Si Dios me bendice, mi tierra, mi radio de acción tiene que ser un radio de amplitud y saber que el evangelio nos lleva a cosas extraordinarias. El día jueves estuve en la ciudad capital escuchando a mi pastor hermano Héctor Nufio, y él estaba hablando sobre la gracia y está hablando sobre la salvación. Él decía, da la impresión que la salvación ya no fuera tema para nosotros, pero sí es tema, porque la salvación no es un acto, la salvación es un proceso, hermanos. Y decía él, tenemos que verificar que en nuestra vida ya se erradicó el pecado, ya nos salvaron de la condenación eterna, pero tenemos que ser salvos de la presente generación y que no nos vaya a contaminar el ámbito en el que nos desenvolvemos, porque el ámbito en el que nos desenvolvemos, hermano, puede ser un ámbito contaminante que nos puede llevar a pecar y nos puede cambiar nuestra posición eterna. Yo no creo que la salvación se pierda. Si usted me pregunta a mí, ¿se pierde la salvación? No pretendo tampoco resolver el conflicto de Lutero y de Calvino, pero yo no creo que se pierda la salvación, porque mi Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Pero lo que sí puede pasar es que nuestra posición salvífica cambie. Eso sí lo grita la Biblia. Si no, basta con que usted lea las parábolas de bodas que están en los evangelios y explíqueme usted quiénes son los invitados, quiénes son los servidores, quién es la novia. Perdónenme, pero ahí hay grupos salvíficos, hermano. Está la novia, la que va a ser la esposa del Cordero, pero están los servidores, están los invitados, y dice que hasta los invitados están clasificados. Entonces hay rangos de salvación, y por eso le dijeron a la iglesia de Éfeso: acuérdate de dónde has caído y vuelve a tu primer amor, no sea que venga y mueva el candelero de su lugar. Eso es cambio de posición. No es pérdida de la salvación, pero sí es cambio de posición, hermano. Si no te corriges, si no vuelves a tu status quo, voy a mover el candelero y te voy a cambiar de posición salvífica. Hermano, la aspiración de todos debe ser estar con Cristo, ¿verdad? No vaya a ser usted como un hermano que decía: ala, pero es que chulo eso de los rangos, ¿verdad? Decía, y aunque sea un rinconcito allá en el cielo. Ese quería ser el chucho del cielo. Yo quiero ser, bueno, los ministros somos amigos del novio, pero usted puede ser la esposa del Cordero, ¿verdad? Aleluya, la coheredera, la compañera eterna del Cristo de la gloria. Hermanitos amados, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces mire pues, cuando ya su ámbito de abundancia ya no quepa en su espacio del alma, a eso ya nos está gritando que tiene que haber un cambio, una transición, que tenemos que pasar a otro estado radical. Amén, porque con esa condición de abundancia y un radio pequeño no estamos desarrollándonos al 100% en el ministerio, en los dones, en los talentos que Dios nos ha dado. Nuestro corazón palpita, ¿verdad?, queriendo operar en todo, en su máxima potencia, pero no puede. Y ahí es donde comienza a veces la insatisfacción. Ahí comienza a leudar poco a poco
el desánimo, y va leudando nuestra mente, y va leudando nuestro ser completo. Entonces, la abundancia en radio de escasez, eso no es de Dios. También dice el versículo 6, la tierra no podía sostenerlos, escasez, porque sus posesiones eran muchas, abundancia, y dice, ya no podían morar en un mismo lugar o habitar juntos. Esto es, hermano, una sensación de incomodidad. El evangelio tiene que ser la etapa o la faceta más cómoda de nuestra vida. Porque Jesús dijo, venid a mí, los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré. Entonces el evangelio es una etapa de reposo, es una etapa de descanso. ¿Me explico? Es nuestra tierra prometida, es nuestro Canaán espiritual. Hermanos, el evangelio es para que nos sintamos libres, no con libertinaje, tampoco eso, sino para que seamos verdaderamente libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero en el evangelio no puede haber incomodidad en el sentido pleno, porque tampoco yo soy de los que apuntalo al evangelio de emociones que nos hace sentir que estamos en la gloria cuando estamos tal vez en otro lugar, ¿verdad? No, el estado de comodidad es un estado permanente, es un estado total de reposo, donde las cosas externas no afectan nuestras cosas internas en el sentido negativo. Por ejemplo, Pablo dice, ¿quién me separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Y se echa una lista, hermano, tipo cárcel, desnudez, peligros, hambre. ¿Qué me separará? Nada, porque su estado de comodidad no era alterado ni por lo bueno ni por lo malo. Pablo estaba cómodo cuando miraba que se abrían puertas, así dice él, ¿verdad? Porque Dios nos ha abierto puertas para que el evangelio sea predicado. Y él miraba y sentía la comodidad de ver los portales que Dios abría, pero sentía la misma comodidad cuando estaba metido en la cárcel, cuando lo azotaron, hermano, los judíos, ¿verdad? Y lo azotaron también los romanos. Y él estaba con su cuerpo lacerado y hecho pedazos, pero cómodo, porque su comodidad no dependía de lo externo, sino de la obra que Dios estaba haciendo en su interior. Amén. Por eso dice que Pablo y Silas, después de que los azotaron, a la medianoche, lo más oscuro de la noche, y empezaron a entonar cánticos al Señor. Y el lugar donde estaban tembló, porque a la presencia del Señor tiembla la tierra. Tembló el lugar por dos que estaban hechos pedazos por lo externo, pero estaban cómodos en su interior, porque ellos sabían, ellos entendían que su reposo es Cristo Jesús. Amén. Las cárceles y las circunstancias que vienen a nuestra vida no deben invalidar la obra de Dios, ni alterar nuestro sentido de comodidad. Y nosotros tenemos que luchar, hermanos, y hacer nuestra parte humana para propiciar un ambiente de descanso en la congregación, porque la iglesia no es un lugar, la iglesia somos nosotros, hermano. Nosotros somos los que tenemos que dar esas facetas de paz, esas facetas de reposo, de tranquilidad, que cuando la gente hable con nosotros se sienta con paz en el corazón, no con cargas. Porque si al hablar con nosotros cargamos a la gente, estamos bajo otra unción definitivamente, no estamos bajo la unción del Señor. Amén. Entonces tenemos que entrar a esa etapa de deleite, porque la abundancia no es suficiente para traer deleite. Necesitamos ese tiempo de comodidad. Pero Abraham y Lot ya no podían operar juntos. Y ahí está Abraham observando que era el tiempo del cambio, que era el momento en el que tenía que venir la separación. Y por eso le dice en el versículo 8 que leímos inicialmente: te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu hoy por la mañana? Hay pastores de Abraham y hay pastores de Lot.
¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? ¿Cuántos lo saben? No lo sabe. Digan conmigo, no lo sé. Yo tampoco. Le estoy preguntando al Espíritu Santo qué significa eso. Pero sí me dijo, hay pastores. Me sospecho que es, hermano. A ver si de repente para el próximo tema ya Dios me ha hablado, le voy a explicar qué significa eso. Pero me asusté, fíjese. Pastores de Abraham y pastores de Lot. Los de Abraham buscaron la tierra de bendición y los de Lot buscaron Sodoma y Gomorra. Agárrese pues de la silla, porque Dios está hablando en esa palabra, hermano. Hay que observar. Dice el versículo 7. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Bueno, otro elemento que se suma a la transición, que es un elemento de mucho peso, hermanos, es cómo se dan las relaciones interpersonales. Abraham notaba que había discusión y pelea entre sus pastores y los de Lot, y que iba incrementándose el conflicto, la presión iba subiendo cada día. ¿Por qué? Porque había dos propósitos diferentes, dos cosmovisiones, hermano, dos maneras de pensar. Eso es algo terrible. Y ahorita, con lo que le acabo de decir, a su mente se le abrió seguramente a otra dimensión. Está usted agarrando la onda, dijera alguien por ahí, de lo que significan los pastores de Abraham y los de Lot, ¿verdad? Era necesario hacer algo y lo más pronto posible, porque las relaciones, hermanos, son importantes en el desenvolvimiento de la vida, y la relación de ellos ya era intolerable. Había choques continuos, hermano, y eso mostraba que era urgente y necesario que se diera el cambio. ¿Por qué? Porque había acoso, dice la parte final, los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Estos eran los provocadores de la opresión. Pero había cananeos y fereceos que habitaban y estos eran los culpables del conflicto. Ahora, ¿con quién creen ustedes que los cananeos y los fereceos tenían el tráfico de influencias? ¿Sería con los pastores de Abraham o con los pastores de Lot? Piense usted en eso. Estos eran los culpables, así como en la distorsión de las buenas relaciones hay demonios que perturban al que se quiere dejar perturbar. Porque uno tiene que ser sabio también y reconocer qué cosas bendicen y qué cosas maldicen, hermano. Lo que no suma y no multiplica, eso no viene de Dios. Lo que resta y divide, eso viene del diablo. Punto. Amén. Entonces, otro elemento que hay que observar es la opresión demoníaca, el acoso diabólico que comienza a aparecer, y eso nos está gritando que es urgente entrar a la etapa de cambio. Por eso es de que Abraham le tiene que hablar a Lot y le dice que no haya conflicto entre nosotros, mejor separémonos. ¿Sabe qué hizo Abraham, hermano? ¿Sabe qué hizo Abraham cuando se separó de Lot? Volvió al estado de bendición en el que Dios lo quería desde el principio. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hacía jalando a un sobrino si ese también era pariente? La orden fue: vete, déjalos, abandónalos a todos al lugar y a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, cuando Abraham, después de que la vida lo golpea, después de que la vida le enseña golpes, él tiene que volver al estado de bendición que Dios tenía preparado para él, apartándose de Lot. Que mire, hermano, cómo a este hombre Pedro tiene la osadía de llamarle justo a Lot. Y sinceramente, cuando yo leo su perfil de Génesis, yo no lo veo muy justo. Pero me dijo Dios, es que alcanzó justicia por su tío, por Abraham. Por eso hay que saber a qué árbol apearse, porque hay árboles que bendicen y hay árboles que maldicen. ¿Bajo qué sombra estás tú? Una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, hermano, tuvo que venir el cambio. Te ruego que no haya problema. Voy a ver otra versión acá en el versículo 8, Génesis 13:8. Entonces Abraham le dijo a Lot: nosotros somos familiares. Mire, esa es otra versión.
Nosotros somos familiares. Por eso no debe existir ninguna pelea entre tú y yo. Mire qué enseñanza, hermano. En la familia no debe existir conflicto y pelea. Pero como hay cananeos y fariseos que, ¿cómo es la palabra? Que contaminan la mente, ¿verdad? Que embriagan, esa es la palabra. Como hay cananeos y fariseos que embriagan la mente, aparecen las disputas familiares, porque aquí Abraham está sentando un precedente y un principio. Nosotros somos familia, por eso no debe existir ninguna pelea entre tú y yo. Esa es una enseñanza familiar, hermano. Si algo altera el orden familiar, eso huele a diablo. Amén, iglesia. O entre tus pastores y los míos, dice. ¿No está todo el país a tu disposición? Versículo 9. Ahí está la transición. Debemos separarnos. Si te vas al sur, yo iré al norte. Si te vas al norte, yo iré al sur. Versículo 10. Lot miró a su alrededor y vio que el valle del Jordán hacia el sur, hasta Zoar, estaba bien abastecido de agua, como en Egipto. Claro, hermano. Mira el parámetro que utilizó este hombre. Una tierra parecida a Egipto, pero no era el lugar de esclavitud. Ese eligió él. En realidad se veía como el jardín del Señor. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot eligió todo el valle del Jordán, viajó hacia el oriente y así se separaron el uno del otro. Abraham vivió en Canaán, la tierra prometida, pero Lot vivió en las ciudades del valle y movió su campamento cerca de Sodoma. Se dirigió, óigame, Lot se dirigió hacia donde lo guiaba su corazón. Y Abraham también hizo lo mismo. Se dirigió hacia donde lo guiaba su corazón. Porque en el tiempo de transición, yo vuelvo a la carga, es urgente, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe, para que el cambio sea seguro, para que el cambio no sea propiciado por el antojo humano, sino por la revelación del Dios Todopoderoso, que sabe qué es lo que más nos conviene, porque sus planes siguen siendo planes de bien y no de mal, sus planes siguen siendo planes de bendición y no de maldición, porque Dios nos quiere dar futuro y nos quiere dar esperanza. Démosle gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Todopoderoso. Los planes de Dios son grandes, favorables y buenos, pero tenemos que discernir y entender el momento del cambio para que en esa transición dejemos todo lo que no proviene de Dios, que nos sacudamos, hermano, por decirlo figurativamente, y que nos quedemos con lo que Dios ha enviado, porque el Señor ya preparó. Él preparó ya mesa con grosura para que nos acerquemos y comamos hasta saciarnos, hermano, de lo que Él ha preparado para nosotros en este bendito tiempo de cambio.